Imaginemos la siguiente situación. Hay un tren que va sin frenos a alta velocidad. Este tren se acerca a una bifurcación. En la vía de la izquierda hay 5 personas trabajando en arreglar la vía y no pueden ver ni escuchar al tren. En la vía de la derecha también hay un trabajador. Ahora, tú estás a un lado de la vía y estás consciente de la situación, estás observando esto. Y al lado tuyo hay una palanca. Te das cuenta de que si el tren continúa su curso normal, va a tomar la vía de la izquierda y va a chocar a los 5 trabajadores que muy seguramente perderán la vida. Si no haces nada, morirán, pero si mueves la palanca, el tren se desviará y se dirigirá a la otra vía. Desafortunadamente hay otro trabajador allí que también está demasiado ocupado y con demasiado ruido para darse cuenta de que viene el tren. La pregunta que quiero que te hagas es, y es una pregunta que se ha hecho tal vez más de 100.000 veces a 100.000 personas en varios experimentos y encuestas y estudios, es la siguiente: ¿crees que está bien mover la palanca para desviar el tren? ¿Deberías sacrificar a una persona para salvar a 5? ¿Qué es lo correcto en esta situación? Este escenario es conocido en el mundo de la filosofía como el caso del interruptor. Piensa en tu respuesta y recuérdala. Ahora comparémoslo con otro caso. Este es el caso del puente. Estamos en la misma situación hasta cierto punto. Hay un tren fuera de control. A menos que algo suceda, ese tren continuará y matará a 5 personas y no hay nada que puedas hacer para advertirles. Pero estás parado en un puente y junto a ti hay un hombre grande y robusto. Y si lo empujas del puente, aterrizará en la vía y detendrá el tren antes de que choque con los 5 trabajadores. Entonces, ahora tu pregunta es: ¿deberías empujar al hombre? Si dejas que el tren continúe, matará a 5 personas, pero si empujas al hombre, este morirá, pero salvarías a los 5 trabajadores. Esta pregunta se le ha hecho a mucha gente y cuando miras los datos de personas normales, hay un patrón sorprendente. Y apuesto a que esto también surge de tus intuiciones. En la primera pregunta, la mayoría de las personas piensa que está bien mover la palanca y salvar a 5 personas a cambio de una. Sin embargo, en el segundo caso, piensas que está mal empujar a un hombre a los rieles del tren. Entonces, ¿qué nos dice esto? Primero, si lo pensamos en la práctica, los dos escenarios presentan la misma situación. 5 vidas a cambio de una. Las consecuencias son las mismas. Si no haces nada, 5 personas morirán. Si actúas, una persona morirá. ¿Por qué entonces en general respondemos de manera distinta? En el primer caso, la respuesta general de las personas es coherente con el principio filosófico del utilitarismo, que sostiene que la decisión moralmente correcta es la que maximiza el bienestar para el mayor número de personas. 5 vidas pesan más que una, incluso si el logro de ese resultado requiere condenar a muerte a alguien. Entonces, si todo lo que estuviéramos haciendo fuera tomar nuestra decisión de forma utilitaria, en función de las consecuencias de nuestros actos, estos dos casos deberían provocar la misma intuición, pero en la práctica no lo hacen. Las personas no siempre tenemos una visión utilitarista, y esto es lo que se refleja en la forma en que la mayoría de las personas responde la segunda pregunta. En este segundo caso, solo un 10% de personas contestó que está bien empujar al hombre hacia la vía del tren. ¿Por qué? Una teoría que tenemos en nuestros cerebros inconscientemente por lo general, un principio filosófico bastante sutil, y este principio a veces se llama la doctrina del doble efecto. La doctrina del doble efecto dice que hay una distinción entre hacer algo malo, como matar o dañar a alguien, como consecuencia involuntaria de hacer que suceda un bien mayor, y eso lo consideramos como algo correcto, versus hacer algo malo, como matar o dañar a alguien, para lograr un bien mayor, y eso lo consideramos como algo incorrecto, algo que no debes hacer. En la práctica vemos este tipo de dilemas en casos como el de una guerra justa, en donde si tu país es agredido primero, está bien responder con la misma o más fuerza, o en debates filosóficos y debates políticos sobre lo que está permitido en tiempos de guerra. En un ejemplo relacionado, suponemos que hay una fábrica de municiones, una fábrica de armas, y tienes que decidir si la bombardeas o no. Si la bombardeas, hay buenas razones para creer que derrotarías al enemigo y la guerra llegaría a su fin y se salvarían millones de vidas. Pero si la bombardeas, hay gente que trabaja en la fábrica y que es inocente y morirá. ¿Deberías bombardearla? Bueno, es una pregunta difícil, pero mucha gente diría que si el beneficio es lo suficientemente grande,
es permisible que algunas personas inocentes mueran como su producto. Ahora, comparémoslo con un caso similar. Digamos nuevamente que tenemos una fábrica, pero esta fábrica es esta vez de textiles, que tiene un igual número de personas que en la fábrica de municiones. Y digamos que hay buenas razones para creer que si vuelas la fábrica, aterrorizarás a la población enemiga a tal punto que sabrán que tu país habla en serio y entonces la guerra terminará salvando millones de vidas. ¿Deberías en este caso bombardear la fábrica? Nuevamente las consecuencias serían similares, pero la mayoría de las personas piensa que el segundo caso es moralmente incorrecto. Es decir, que normalmente nuestros instintos nos dicen que causar la muerte deliberada de alguien es diferente a dejar que muera como un daño colateral. Lo valoramos de forma distinta. Entonces lo que nos dice este tipo de ejercicio es que lo que pensamos que está bien o mal depende de factores diferentes a un análisis lógico de pros y contras. Pensamos en lo que sucede cuando nos llevamos un alimento nuevo a la boca. No tenemos que decidir si el alimento es repugnante o nos sabe mal, simplemente lo sabemos. Tampoco tenemos que decidir si algo es hermoso, si un paisaje es hermoso. Inmediatamente lo sabemos. No tenemos que pensarlo. Los juicios morales son así, son decisiones intuitivas rápidas que involucran partes del cerebro que procesan las emociones. La mayoría de nosotros hacemos juicios morales inmediatos sobre lo que se siente justo o no, o lo que se siente bien o no. Comenzamos a hacer esto incluso cuando somos bebés, antes de tener lenguaje, e incluso cuando somos adultos lo seguimos haciendo. A menudo nos pasa que no podemos explicar por qué algo se siente mal. Una forma de comprender esto por parte de los filósofos morales es que el razonamiento no es el causante del juicio moral. Más bien, el razonamiento moral suele ser una construcción generada después de que hacemos un juicio. O en otras palabras, en palabras de David Hume, nuestras decisiones morales, nuestra comprensión moral no está impulsada por la razón. Más bien la razón es, y solo debe ser, esclava de las pasiones. Muchas gracias.